estamos viendo algunos conceptos ya sobre el paradigma orientado a objetos. Recordar que el paradigma utiliza como unidad básica los objetos, cómo estos objetos interactúan entre ellos, ¿no, verdad? Y habíamos visto que este paradigma, ¿no, verdad? Ese modelo de programación está orientado a eso, a realizar una abstracción de los problemas que tenemos, pensando en cómo llevar esas entidades que existen en el mundo real, llevarlas a un lenguaje de programación, ¿no? Entonces ya cuando vamos a un lenguaje de programación, recordad que ahí en el lenguaje, como les había mostrado, si bien es cierto, el paradigma nos dice que lo que debemos pensar es en los objetos y cómo interactúan entre ellos, ya en el lenguaje en sí, nosotros lo que vamos a crear son clases. Lo que vamos a crear es las plantillas que van a utilizar los diferentes objetos que van a surgir en nuestro programa, ¿verdad? Eso habíamos visto como conceptos la clase pasada. Bien, entonces vamos a continuar. Estábamos viendo también un concepto, nos quedamos en un concepto muy importante que es el concepto de estado. ¿Recuerdan qué era el concepto de estado? Sí, son los atributos que tiene el objeto. No, son los valores que tienen los atributos, los valores que tienen los atributos de un objeto. Los valores, no confundir, cuidado que a veces caemos en esa trampa, en ese tipo de preguntas. Estados son los valores que toman los atributos, los valores. Los atributos son los atributos. Atributos, le podemos decir atributos, propiedades o características. Eso es lo mismo. Atributos, propiedades, características. ¿Ya? Estados son los valores que toman esos atributos. Cuidado, se confunden en esos pequeños detalles. Muy bien, habíamos visto también algunos ejemplos de cómo ya crear estas clases. Lo vimos también en NetBeans, porque esto es prácticamente, chicos, lo que vamos a hacer todo el semestre. Vamos a estar creando plantillas. Ahora, vamos a estar creando plantillas para modelar los diferentes problemas que vamos a resolver. Entonces, aquí vamos a ganar una habilidad, que es esa habilidad de abstracción en un nivel de datos. Y también vamos a ganar una abstracción en el nivel de control. Ya había explicado también esa diferencia entre los dos niveles de abstracción. La abstracción de datos es llevar esa entidad del mundo real a, en este caso, una clase, modelarlo en un lenguaje de programación. Y una abstracción de control es cuando yo modelo una funcionalidad. Ya vamos a ver dónde se pone de manifiesto una abstracción de control. Bien, entonces nos habíamos quedado en que las clases es definir esta plantilla y por ahora lo que hemos visto es definir esas propiedades. Todavía no hemos visto qué es esto de string, qué es esto de int, qué es esto de toggle. Ya lo vamos a ver, pero al menos ya vamos teniendo una idea de que cuando yo defino la plantilla, lo único que defino son los atributos, propiedades o características de esa plantilla que van a tener los objetos que vayan a utilizar esa determinada plantilla. Aquí tengo tres plantillas, la plantilla vehículos, la plantilla mapa, la plantilla carretera para el sistema que vaya a modelar. No olvidar que los nombres de clases siempre empiezan con mayúscula. Bueno, aquí está en minúscula como ejemplo, pero no hacer esto. Es una buena práctica los nombres de clases empezar con mayúscula. Pierden puntos ustedes en una evaluación si crean los nombres de clases con minúsculas. La primera letra siempre con mayúscula, es un estándar. Y además el NetBeans ya nos ayuda y ya de una vez en la sintaxis del código, en la escritura, ya nos va poniendo pues, el nombre de clases conforme el mismo archivo. Esto también se valida, ¿eh? Si el nombre del archivo .java no coincide con el nombre de la clase, en este caso ahí va a haber un problema, vas a tener un problema, vas a tener un error. Entonces, ojo con eso. Ya el NetBeans, el IDE, nos ayuda a eso, a no cometer ese tipo de errores, pero es parte de las reglas de la escritura de código en Java, ¿no? Que el nombre del archivo tiene que corresponder al nombre de la clase. Si no corresponde, pues vas a tener ahí un error. Por favor, ambos tienen que estar en mayúscula o minúscula, ¿sí? Sí, correcto. Sí, pero minúscula, no, la primera letra. Mayúscula siempre. Listo. ¿Se puede escribir en minúscula? Sí, se puede hacerlo, pero es una mala práctica. Profesor, y cuando sea una clase que esté compuesta de varias palabras, por ejemplo, cuenta bancaria, Ok, C mayúscula y B entonces, mayúscula.
Ajá, primero no se admiten espacios, o sea, no puedo poner cuenta de espacio bancaria, sino que más bien el nombre compuesto, la segunda palabra compuesta la escribo la primera con mayúscula. O sea, ahí está mal el vehicle.java, sería en mayúscula. Correcto, sería en mayúscula, sí. Por eso lo recalqué aquí en el ejemplo. Debe coincidir tanto el nombre de la clase con el archivo. Si no coincide, van a tener un error. Ya el IDE, o sea, el NetBeans que estamos utilizando como entorno de desarrollo, ya nos ayuda a no cometer estos errores, porque ustedes vimos la clase pasada cómo crear una clase. Simplemente di new Java class. Le puse el nombre al archivo y ya con eso también él ya me puso el nombre de la clase, la sintaxis. Entonces ya con eso evita que yo cometa ese tipo de errores. Bien. Entonces, aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo tuviera como un problema el juego de Pokémon Go, aquí van a haber varios objetos, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar como objetos el Pokémon, como objetos el mapa, el entrenador, la Pokébola, los artículos, las Pokédex y otros objetos que están en este juego, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aquí también puedo yo hacer una aplicación del paradigma orientado a objetos, donde primero lo que debo hacer es identificar estos objetos que participan en este problema. Y lo segundo que debo realizar dentro del paradigma es cómo estos objetos interactúan entre ellos. ¿Ya? Por ejemplo, el entrenador, ¿qué es lo que puede hacer? Puede lanzar una Pokébola, puede correr, puede capturar un Pokémon, puede luchar con un Pokémon. El Pokémon también puede, en este caso, luchar con otro Pokémon. Entonces, eso lo tengo que yo modelar. Y para eso vamos a ver más adelante cómo modelar estas situaciones mediante el lenguaje unificado de modelamiento, que es el UML, ¿sí? Entonces ahorita estamos viendo nada más cómo identificar un poco todos estos objetos que participan en un determinado problema. Cuando nosotros vayamos a hacer esa identificación, los objetos van a estar conformados por dos tipos, digamos, de elementos. Los objetos van a estar conformados por estados. Ya vimos que es estado. Los estados son los valores que pueden tener las propiedades de los objetos. Y también los objetos van a estar conformados por sus comportamientos. Son los dos elementos que se define un objeto. El estado y el comportamiento. ¿Ya? ¿Qué es el comportamiento? El comportamiento son las acciones que puede llevar a cabo ese objeto. Las acciones. Por ejemplo, el entrenador puede correr sobre el mapa. Esa es una acción que él hace. Puede correr. El Pokémon puede pelear con otro Pokémon. Esa es otra acción. El entrenador puede lanzar una Pokébola. Esa es otra acción. Entonces, cuando yo voy a definir un objeto, dentro de su composición, debo definir sus atributos y también debo definir su comportamiento. ¿Su comportamiento qué son? Son las acciones que él puede realizar dentro del problema. Recuerden que aquí no se olviden de la abstracción. La abstracción, yo debo enfocarme en la situación en particular que estoy resolviendo, centrándome en lo importante, lo que me va a ayudar a resolver el problema, no los detalles. Entonces aquí tengo que observar los comportamientos que hace cada objeto, porque estos comportamientos también se van a definir en la plantilla. O sea, por ahora hemos visto que en la plantilla se definieron los atributos, ¿verdad? Definimos las características, pero también vamos a tener que definir los comportamientos. Y los comportamientos los vamos a definir mediante funciones. ¿Ya? Entonces eso ya lo vamos a ver. Entonces aquí los dos elementos claves que tenemos que definir en los objetos. Sus características para poderlas poner en la plantilla y las acciones que puede realizar. Clave, porque eso es lo que vamos a tener que poner en la plantilla. Las características y las acciones. Muy bien. Entonces vamos a ver, como les había dicho un ejemplo, el Pokémon. El Pokémon aquí tiene características. ¿Cuáles son esas características? Su nivel de pelea. Puntos de combate. Correcto. El tipo, el peso, la altura. El tipo, el peso, la altura. Correcto. Esas son características. El nombre. Muy bien. Puede cambiar. Esas son características de este objeto.
Pero también no se olviden que cuando yo defino un objeto, además de definir sus características, debo definir también sus comportamientos. Sí, preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Bien, entonces las características están muy bien, todas las que ustedes mencionaron, nombre, tipo, especie, puntos de combate, puntos de salud. Esas van a ser las características de este objeto. Pero también debemos definir en este caso sus comportamientos. Esto de aquí es lo que nosotros vamos luego a ver en el lenguaje unificado modelado, porque aquí es donde nosotros vamos a definir la clase, que es la plantilla, ya con un diagrama, y en ese diagrama nosotros decimos pues las características que va a tener esta clase, ¿no, verdad? Y los objetos no se olviden que van a ser una instancia de esa clase, la utilización de esa plantilla. Ahora, los objetos no se ponen en el diagrama, aquí nada más es un ejemplo para darnos igual como el carro, como vimos el vehículo. El vehículo es la plantilla y ya los objetos pues serían en este caso la inicialización o la instancia de cada una de esas plantillas que se va a utilizar para estos objetos. Eso no se pone en el diagrama, así que esto ya lo vamos a ver más adelante. Lo único que se pone en el diagrama es esto, la plantilla. Bien, pero no olvidar en este caso las acciones. Recuerden que son dos cosas cuando definimos en este caso o describimos a un objeto. Definimos su estado, sus características y definimos también sus acciones. Esas acciones en este caso son su comportamiento, que es lo que puede hacer este objeto. Este objeto, por ejemplo, si nos referimos al de Pokémon, puede hacer sonido, puede atacar, puede esquivar, puede evolucionar. Son acciones que puede hacer ese objeto. También nosotros debemos definirlas, porque esas acciones también tenemos que ponerlas en la plantilla. Y cualquier objeto que utilice esa plantilla va a poder ejecutar cualquiera de esas acciones. Al igual que como vimos los atributos, las características que se definen en la plantilla, la va a tener cualquier objeto que utilice esa plantilla. De igual manera, las acciones, cuando se definen esas acciones en la plantilla, cualquier objeto que utilice esa plantilla podrá hacer uso de cualquiera de las acciones que está en esa plantilla. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Profesor, Entonces, lo de Maven, ¿sí lo va a explicar a usted o solo con el video nomás? sí, ya lo voy a explicar, pero en su uso. Ya lo voy a explicar acá en el uso, cómo acá en NetBeans el uso de Maven ya nos simplifica muchas cosas. Ya vamos a entrar un poquito al sintaxis de Java y vamos a ver un poquito de Sí, es Maven. que quedé un poco confundido con algunas cosas, entonces, como usted va a explicar mejor. Sí, ya lo vamos a ver en Maven. Bien, entonces justamente aquí ya nos dan un ejemplo de cómo se representa, en este caso, una clase, una plantilla, porque recuerden que en el lenguaje yo lo que voy a escribir son plantillas, clases. Entonces, en el lenguaje unificado modelado, ¿no, verdad? La forma en que yo describo una clase es mediante esta caja que ustedes ven aquí. En esta caja, lo primero que yo pongo en esta sección es el nombre de la plantilla, el nombre de la clase, Pokémon. En la siguiente sección lo que pongo son los atributos. Y en la siguiente sección lo que se pone son los comportamientos. Entonces, esto, tal cual como lo vemos aquí, es lo que nosotros vamos a definir en la plantilla. En la plantilla vamos a definir los atributos y vamos a definir los comportamientos. Entonces, cualquier objeto que utilice esta plantilla Pokémon va a tener estos atributos y va a tener estos comportamientos. Cualquiera. Y ya vamos a aprender más adelante sintaxis de este lenguaje unificado porque esta nomenclatura, estos símbolos sí representan algo. ¿Ya? Entonces ya vamos a ver que esto sí representa algo y ya vamos a ver en el lenguaje Java los tipos de datos que todavía no hemos observado. Y esto que vemos acá abajo son funciones. Los comportamientos se establecen como funciones, mientras que los atributos se establecen como variables.
Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Todo el semestre nos vamos a pasar haciendo plantillas y objetos que utilicen plantillas. ¿Ya? Voy a empezar ahora a cambiar el nombre plantilla en mi léxico para empezarle a decir clase. Ya espero que ustedes, con lo que hemos visto estas dos clases, ya sepamos que es una clase en Java, ¿no? ¿Verdad? Entonces a esto le vamos a llamar clase, a la plantilla le vamos a llamar de ahora en adelante clase. ¿Ya? Entonces lo que vamos a pasar haciendo en Java es definir clases. Y luego pues vamos a crear objetos que van a utilizar esa clase. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un ejercicio y un poquito de lo que hace en este caso el entrenador, pero aquí este ejercicio está un poquito más a utilizar UML. UML vamos a ver un poquito más adelante, así que esto de aquí lo vamos a retomar luego cuando tengamos que ver UML y de ahí les explico la sintaxis de UML, que es lo que más tiene UML. Bien, entonces, un poco aquí como todavía estamos en el tema de la introducción al paradigma orientado a objetos, Java no es el único lenguaje que tiene soporte para el paradigma orientado a objetos. La mayoría de los lenguajes modernos hoy en día soportan el paradigma orientado a objetos. Todos los que ustedes ven ahí en este collage de nombres son lenguajes que tienen soporte para orientado a objetos. El mismo Python tiene soporte para orientado a objetos. ¿Por qué no enseñamos entonces el paradigma orientado a objetos en Python? Porque el objetivo no es solo que aprendas Python, sino que aprendas otros lenguajes modernos. Y una vez que tú aprendes, recuerda, este curso es para enseñarte el paradigma. Una vez que tú aprendes el paradigma en un lenguaje, ya se te va a hacer muy fácil aplicarlo en otro lenguaje, porque la sintaxis no cambia mucho, no difieren los conceptos. Los conceptos del paradigma son los mismos. La aplicación de la sintaxis en el lenguaje es lo que difiere, pero los conceptos son los mismos. Muy bien, entonces, en la programación orientada a objeto, la verdad, como habíamos visto, este paradigma es un modelo de cómo vamos a programar. Hay aquí pilares en los cuales se fundamenta, ¿verdad?, este paradigma, y esos pilares debes entenderlo. Hemos comenzado un poco ya estudiando uno de esos paradigmas, que es el de abstracción, el pilar de la abstracción, el cual nos permite llevar esas entidades del mundo real a un lenguaje de programación, con la idea de concentrarnos en lo importante y evitar, en este caso, los detalles. Entonces, el paradigma orientado a objeto surge, en este caso, como una filosofía para poder, en este caso, entender un problema, para poderlo modelar, ¿verdad?, en un lenguaje de programación. Como ustedes vieron, el estructurado antes solo se basaba en funciones. Entonces, el orientado a objeto es un paradigma que busca modelar las situaciones tal cual como ocurren en el mundo real. Porque en el mundo real lo que tenemos son estos objetos interactuando entre ellos. Y eso también da unas ventajas, porque el paradigma orientado a objeto, ya lo vamos a ver, tiene algunos beneficios sobre cuando yo construyo un sistema. Por eso es que también ha dado popularidad a este paradigma. Bien, entonces aquí recordar un poco unas diferencias. En este caso, el paradigma estructurado consiste en descomponer el problema en subproblemas, es decir, hacer funciones de tal manera que estas funciones, ¿no?, pueden llamarse entre ellas para poder resolver un problema. Entonces, en este caso, lo que hacemos el problema es descomponerlo en acciones. O sea, aquí en la programación estructurada no participan objetos, no pensamos en objetos, sino que pensamos en acciones, en funciones. Nosotros pensamos solamente en acciones, en el paradigma estructurado. ¿Qué acción debo yo programar para poder resolver ese problema? ¿Ya? Mientras que en este caso, por ejemplo, aquí vemos un esquema. Este es un esquema del paradigma estructurado. Entonces nosotros lo que vamos a tener es un programa principal, tenemos un main de igual manera, y ese programa principal, para resolver su problema, lo que va a hacer es llamar a una función 1 que haga una determinada tarea, llamar a una función 2 que haga una determinada tarea, y a su vez esa función 2 puede llamar a otras funciones. Luego llamamos a la función 3 que haga una tarea, y en este caso la solución de mi problema es simplemente el resultado de todas estas funciones. Ese es el paradigma estructurado.
Entonces, por ejemplo, veámoslo en un ejemplo real, cómo podemos apreciar esta diferencia entre la programación estructurada. Por ejemplo, si nosotros tenemos un problema original de que cómo nosotros haríamos un programa para poder sacar dinero de un cajero automático, entonces nosotros pensaríamos en estas acciones. Si pensamos en un paradigma estructurado, tengo que hacer la función que permita retirar dinero. Tengo que hacer la función que permita transferir dinero. Tengo que hacer la función que permita depositar dinero. Entonces, estoy pensando en este caso en un paradigma ahí estructurado, en una programación estructurada. Estoy pensando en funciones que van a permitir llevar a cabo estas acciones. ¿Ok? Mientras que en este caso, en el paradigma orientado a objetos, yo tengo que pensar en los objetos que están involucrados en este problema y cómo interactúan entre ellos. Mucho ojo con eso. Cómo interactúan entre ellos. Y la forma en cómo van a interactuar entre ellos estos objetos van a ser mediante acciones. Entonces el problema no se descompone en funciones, no se descompone en acciones, sino que en el paradigma orientado a objetos se descompone en objetos el problema. Y estos objetos a su vez van a interactuar entre ellos mediante acciones. Entonces, aquí está, ¿no, verdad? Lo que vamos a tener dentro de un objeto. Dentro de un objeto lo que vamos a tener es datos y funciones. Eso es lo que encapsula un objeto. Que ya vamos a ver que ese es otro pilar, el encapsulamiento. ¿No, verdad? Es como que pusiéramos en una cápsula datos y acciones. Eso es lo que tiene un objeto. Atributos y comportamientos. Datos y acciones. ¿Ya? Entonces, en la programación orientada a objetos, cuando nosotros estamos pensando en un objeto, en observar a ese objeto para identificarlo, estamos pensando en los datos que va a tener ese objeto y en las acciones que va a llevar a cabo ese objeto. Entonces, estamos pensando siempre, recordar, en atributos y comportamientos de ese objeto. ¿Ya? Entonces, veamos. Miren, aquí, por ejemplo, en el lenguaje, en el paradigma estructurado, nosotros pensamos en acciones, retiros, depósitos y transferencias. Mientras que en el paradigma orientado a objetos, yo pienso en el cliente que va a hacer la acción. En este caso, pienso en el dinero como un objeto y pienso en la cuenta de donde se va a hacer ese débito, ese retiro o esa transferencia. Pienso en los objetos que están involucrados y pienso en las acciones que va a llevar a cabo cada uno de ellos. Por ejemplo, el cliente, ¿no, verdad?, va a ser un depósito de dinero o un retiro de dinero. Ese depósito o retiro de dinero va a representar una alta en la cuenta bancaria o una baja en la cuenta bancaria. Entonces, el problema tengo que modelarlo de otra manera, tengo que ver los objetos y cómo interactúan entre ellos. No lo veo en simplemente funciones o acciones. Ese es el paradigma estructurado. Ahora, no significa que el paradigma estructurado no sirve para nada. No, no, no. El paradigma estructurado también es utilizado para resolver problemas. O sea, ya depende en este caso la naturaleza del problema que vas a resolver para que tú elijas el paradigma adecuado y aplicable para resolver ese problema. Pero uno de los más populares, digámoslo así, dentro de la solución de problemas es el paradigma orientado a objetos. ¿Ya? Y el estructurado, pues sí es utilizado, porque hay tareas o problemas donde resolver un problema con simplemente paradigma estructurado ya me da mi solución sin mucho detalle, porque no necesito tener mucho detalle, y el paradigma orientado a objetos, pues voy a tener más detalle, y también eso implica mantenimientos que yo puedo hacer de una forma sencilla para sistemas grandes, de gran escala. El paradigma orientado a objetos es el más utilizado. Ya vamos a ver. Entonces aquí está. Vamos a ver esto de aquí, otra vez otra representación de esta cápsula. Entonces, miren aquí algo muy interesante. Entonces, en la parte izquierda tenemos un dibujo de la clase. Recordad que la clase es la definición de los atributos que va a tener este objeto,
Y los comportamientos, eso es lo que definimos en una clase. Los atributos y comportamientos. Los atributos los definimos mediante variables y los comportamientos los definimos mediante funciones. Eso también anotarlo, ¿verdad? Los atributos se los define mediante variables y los comportamientos se los define mediante funciones. Entonces, cada objeto, cada instancia de esa clase, ¿verdad? Tiene los atributos de la plantilla con determinados estados, que vienen a ser los estados, valores de esos atributos, y también tenemos derecho a los comportamientos de la plantilla. Eso es una instancia. Por eso es que vimos que en el paradigma orientado a objeto, el objeto es una composición de datos y métodos, que son funciones. Estado, comportamiento. Y cada objeto tiene su propio estado. Ya también vimos eso de la independencia, que por ahora lo podemos ver aquí gráficamente. Cada de esos circulitos rojos es independiente. Pero todavía probablemente tú no la tengas clara. ¿Cómo es eso que todavía está independiente? Ok, ya vamos a llegar a la parte donde vas a ver dónde se manifiesta esto de la independencia. Pero cada objeto es uno de estos círculos rojos. Es cada una de esas cápsulas donde tenemos los atributos de la clase y donde tenemos los comportamientos de la clase. Y cada objeto le da un estado, le da valores a los atributos de esa plantilla. ¿Ok? Bien, entonces aquí está dentro del paradigma orientado a objetos. ¿Cuáles son los pilares en que se fundamenta este modelo de programación? Son 4. Tenemos la abstracción, que ya vimos el concepto de la abstracción. Tenemos el encapsulamiento, que ya te di por ahí una pista que es el encapsulamiento. Herencia y polimorfismo. Esto es en lo que se fundamenta el modelo de programación orientada a objetos, paradigma orientado a objetos. En estos pilares son conceptos. Ya vimos abstracción, ya le dimos un concepto a la abstracción, ya vimos ahorita en un gráfico que es el encapsulamiento, ¿verdad? Es esa propiedad de poder tener ahí los datos de un objeto y sus comportamientos en una cápsula, por eso se llama encapsulamiento. Y herencia y polimorfismo lo vamos a ver más adelante, porque aquí hay más conceptos sobre la herencia y el polimorfismo, y el lenguaje también nos da unas reglas para eso. Pero en esto de aquí es lo que se fundamenta, en esos 4 pilares. Muy bien, entonces vamos a ver, este es el segundo concepto, porque de abstracción ya vimos el concepto de abstracción. Este es el segundo concepto del segundo pilar que vamos a estudiar de la programación orientada a objetos, el encapsulamiento. El encapsulamiento no es nada más que el mecanismo por el cual combinamos datos y funcionalidades en una sola unidad. Por eso se llama encapsulamiento. Ponemos en esa cápsula los datos y los comportamientos. Esa cápsula va a estar definida en la plantilla. Cuando nosotros definimos una clase, definimos los atributos y comportamientos, y lo que estamos definiendo es la cápsula que va a tener cada objeto. Cada objeto va a tener esa cápsula. ¿Ya? Entonces, el encapsulamiento aquí tiene que ver de poner en estos datos y estos comportamientos en una cápsula, combinarlos en una sola unidad, ¿verdad? Va a permitirnos a nosotros mantener libres de interferencia y mal uso de entidades externas. Esto de aquí, esto del mal uso de entidades externas, ya lo vamos a ver cómo protegemos. ¿Por qué? Y aquí voy a explicar un poquito. Vamos a ver por qué es esto de proteger, como ustedes pueden ver, del mal uso de las entidades externas. Voy a regresar al auto, al ejemplo del auto.
El encapsulamiento también lo que busca es proteger los estados. ¿Recuerdan qué eran los estados? ¿Me recuerdan qué eran los estados? Sí, los valores que tiene cada propiedad. Exactamente, los valores que tiene cada propiedad. El encapsulamiento también busca, en este caso, evitar el mal uso e interferencia del Estado. Doy un ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, como ustedes pueden ver aquí, a la potencia de todos estos carros son valores positivos. Pero ¿qué tal si yo creo una instancia? Ya sabemos que es una instancia, crear un objeto de un carro donde el color sea azul. Voy a acercarme un poquito más aquí. ¿Qué pasó? Me se activó la pluma. A ver, color azul. No, borrador, no. Color azul, ¿verdad? Potencia menos 100. Asientos menos 20. Estas características al final son variables. En el lenguaje de programación están representadas como variables. Estas características de aquí, como variables de cualquier lenguaje de programación, pueden tomar cualquier valor. Entonces yo podría crear un objeto que representa un carro a partir de la plantilla vehículo, con un color azul, con una potencia de menos 100 y asientos de menos 20. Habría que poner una especie de propiedad Un donde límite. no se pueda. Ajá. Así En la es. clase, en este caso. Correcto. ¿Por qué? Porque el encapsulamiento también lo que busca es proteger los estados de los objetos. ¿Y qué significa proteger los estados? Significa que quien vaya a crear un objeto no vaya a poner valores que no guardan ninguna relación con lo que existe en el mundo real. Porque en el mundo real no hay un carro con potencia negativa, ni tampoco en el mundo real hay un carro con asientos en negativo. Recuerden que el paradigma orientado a objetos lo que busca es modelar lo que ocurre en el mundo real. En el mundo real no hay este objeto, no existe, al menos para el problema que yo estoy planteando. No existe el carro con potencia negativa, ni tampoco existe el carro con asientos negativos. Entonces, el encapsulamiento también busca eso, busca proteger los estados de su mal uso. Esto es un mal uso de los estados. Ya vamos a ver cómo lo protege el encapsulamiento. No olviden eso, el encapsulamiento también, además de ser como concepto la composición de datos y comportamientos en una sola unidad, también lo que busca es evitar el mal uso de entidades externas de los estados. ¿Ya? Y ya vamos a ver cómo, porque no lo hemos visto en código, estamos viendo el concepto. Solamente no se olviden de eso. Pregunta sobre el encapsulamiento. Esos encapsulamientos pueden ser los que yo quiera, cuantos yo quiera, ¿no? Dentro de cada clase. No. La clase ya es una cápsula. Esa cápsula tiene datos, que son los atributos, y comportamientos, que son las funciones. Esto es encapsulamiento. Lo que puede ser muchos son los datos que tienes dentro de esta plantilla, y lo que pueden ser muchos son los comportamientos que tienes dentro de esta plantilla. Pero la clase en sí es una cápsula. Por eso dice, combina datos y funcionalidad asociada en una sola unidad. Esa una sola unidad, que es la clase,
Los datos son los atributos y la funcionalidad son los comportamientos. O sea, la clase es una cápsula. O sea, cada clase es una cápsula, no cada objeto. No, cada objeto es una instancia de esa cápsula. Es como cuando tú tienes las pastillas, por eso ahí viene el concepto de la cápsula. Todas las pastillas, por ejemplo, esas que vienen de dos colores, al menos esas pastillas que vienen de dos colores, cada objeto tiene esa misma plantilla de dos colores. Ahora, todas utilizan esa plantilla. Cada objeto utiliza esa plantilla. Cada objeto utiliza esta cápsula. Profe, una duda que tengo es, o sea, yo tenía pensado que objeto era lo mismo que instancia, pero ahorita acaba de decir que cada objeto es una instancia. ¿Se puede repetir qué era instancia, por favor? Instancia es un objeto. Acá lo vemos, en este gráfico está mejor explicado. Aquí. Ah, es que dijo cada objeto es una instancia de esa cápsula, entonces no entendí muy Por bien. supuesto. Cada objeto es una instancia de esta plantilla, de esta cápsula. ¿Y qué significa que sea una instancia? Significa que cada objeto va a darle valores a esas propiedades, valores a esas propiedades, valores a esas propiedades. Por eso se llama instancia, porque ya le estás dando valores a esas propiedades, ya le estás dando estado. Y cada objeto tiene derecho, cada de estos cuatro carros tienen derecho a los comportamientos que están definidos en la plantilla. Por ejemplo, si aquí en la plantilla está definido los comportamientos que puede tener un vehículo, como por ejemplo acelerar. Acelerar, esa sería una acción que puede llevar a cabo un vehículo. ¿Qué más puede hacer un vehículo? Frenar. Ya. Esas acciones se definen siempre en la plantilla. Entonces, todos los objetos que utilicen esa plantilla tienen acceso a ese comportamiento. Es decir, este carrito azul puede frenar y puede acelerar, este carrito negro puede frenar y acelerar, este carrito púrpura puede frenar y acelerar, este carrito rojo puede frenar y acelerar. Vale, profe, sí, ya entendí. Gracias. Se llama instancia porque tú ya le estás dando estado, le estás dando valores a los atributos. En la plantilla, cuando nosotros definimos la plantilla, no le das valores, solo defines la plantilla, todavía no le das valores. Cuando creas un objeto, que digas este objeto va a utilizar esta plantilla, ahí tú le das valores. Ya lo vamos a ver en el lenguaje, ahorita estamos viendo la teoría, todavía no hemos creado objetos, solo creamos plantilla. La clase pasada, o sea, solo hicimos esto. Esto es crear plantilla. No es crear objeto, hemos creado clases. Cuidado, se confunden, siempre hay esa confusión entre clase y objeto. No, lo que hemos creado es clase. Aquí, clase. Todavía no hemos creado objetos, todavía no les he enseñado cómo crear objetos en el lenguaje. Porque tenemos que tener siempre claro la diferencia entre clase y objeto. Preguntas, pregunten porque esto tiene que estar claro. Si no, aquí ya no se entiende nada luego. Vienen más conceptos. Bien. El encapsulamiento tiene algunos beneficios. Aquí vienen los beneficios de la programación orientada a objetos. Incrementa la reusabilidad, la mantenibilidad. ¿Qué significa la reusabilidad? En este caso, permite reusar plantillas, permite reusar cápsulas. Y esa va a ser la otra propiedad que vamos a ver, que es la adherencia. La adherencia, perdón, herencia, no adherencia. La herencia permite crear una nueva plantilla, una nueva cápsula, una nueva clase,
utilizando otra cápsula como base. ¿Ya? Entonces, esto de las cápsulas es como tengo esa cápsula, ahora voy a crear una nueva cápsula que utilice como base la cápsula que ya he definido previamente. Es como PowerPoint. Ustedes cuando van a hacer unas diapositivas, utilizan ya unos diseños predefinidos de plantillas, ¿verdad? Y ustedes le pueden hacer cambios a esa plantilla. Eso es reusabilidad. Igual acá, ese mismo concepto se aplica aquí. Podemos reusar plantillas ya previamente definidas. Ese es el concepto de herencia, ¿no? Ese es el concepto de herencia. Así es. También incrementa la mantenibilidad. ¿Por qué la mantenibilidad? Porque la mantenibilidad significa cambios futuros que pueda tener tu software o tu código, cambios, y que esos cambios no tengan mayor impacto. Eso es lo que busca la mantenibilidad. ¿Qué significa mayor impacto? Que un cambio no se vuelva pues demasiadas líneas de código que tengas que cambiar. Te doy un ejemplo. Si aquí a mañana tú ya tenías modelado un problema, esto de la cuenta bancaria, y te dicen, necesitamos también captar la edad del cliente, porque supongamos que el cliente no le habías captado la edad. Qué sé yo, porque dependiendo de la edad, le vamos a dar un crédito, una nueva cuenta bancaria, etc. Entonces, simplemente sería agregarle un atributo a la clase cliente. Porque si tú ya definiste la clase cliente, ya definiste al cliente con sus características y sus comportamientos, y resulta que ahora en un cambio del sistema te piden ahora que ese cliente tenga una característica más, que es la edad. Simplemente la agregas en la plantilla. Agrego la edad en la plantilla y en este caso la mantenibilidad se vuelve muy fácil. A diferencia de acá, en el paradigma estructurado, tendría que ver en todos los lugares donde interviene el cliente o donde tengo información del cliente para ahí ponerle la edad. Entonces los cambios se vuelven, en este caso, más fáciles de hacer. Bien, y aquí está también, ¿qué más también involucra la abstracción dentro de aquí? Así como el encapsulamiento, además de ser una sola unidad que combina datos con funcionalidades en una sola unidad, eso es encapsulamiento, y además protege los estados de mal uso. La abstracción, ya lo hemos visto, como es concentrarse en lo importante, evitar los detalles, y dándole una definición, podemos decir que es el proceso donde se exponen solamente las funcionalidades esenciales y relevantes para el usuario, y esconder aquello que no son relevantes. Nuevamente, centrarse en lo importante, evitar los detalles, aquello que no es relevante. ¿Ya? Entonces, cada objeto representa una abstracción. Es una caja negra que esconde detalles de los cuales no tienes que preocuparte. ¿Ya? Pero esto de aquí es la abstracción. Nosotros cuando estamos programando orientado a objetos, jugamos a dos roles. Que esos dos roles lo vamos a tener que tener también bien claros. Nosotros como programadores jugamos a dos roles. Jugamos al rol del que crea la plantilla, y cuando estamos creando la plantilla, estamos creándola para que cualquiera la use. Cualquier objeto use la plantilla. Ese es el rol del creador de la clase. Pero también vamos a tener el rol del que usa la clase para crear un objeto. Son dos roles que vamos a estar jugando aquí. Entonces, cuando estamos nosotros creando la plantilla, nos vamos a preocupar de proteger los estados, nos vamos a preocupar de hacer transparentes ciertos procesos. Y cuando estamos como usuarios de esa plantilla, lo que vamos a hacer es nada más usar esas funcionalidades. Entonces, cuando estamos usando esas funcionalidades, no nos estamos preocupando de los detalles. Entonces, aquí tenemos dos roles, creador de clases y usuario de clases. Esos dos roles son los que vamos a estar jugando a lo largo del semestre. Bien.
Entonces, aquí está un breve resumen. Recordar, encapsulamiento combina datos y operaciones en una sola entidad, en una sola unidad. Y la abstracción, en cambio, esconde los detalles de la implementación y solo expone los aspectos relevantes al usuario. Esconde los detalles de la implementación y solo expone aquellos aspectos relevantes al usuario. Entonces, ¿cómo alcanzamos la abstracción? A través del encapsulamiento. Por eso estos pilares aquí están en sintonía cuando estamos programando orientado a objetos. No son independientes estos pilares, son parte del modelo de programación. Bien. Vamos al siguiente pilar. Miren que ya vamos viendo dos. Encapsulamiento, abstracción. Vamos al de herencia. Entonces ya les di también ahí un ejemplo de la herencia. Les di el ejemplo práctico. Yo puedo crear una plantilla utilizando como base otra plantilla. Y la herencia no es nada más que el mecanismo de reusar clases para crear nuevas clases. Y esas nuevas clases que voy a crear son más especializadas, pero que sin embargo tienen como características la clase base. Entonces, dentro de la diagramación de UML, cuando yo represento herencia, vamos a tener dos conceptos. Vamos a tener el concepto de superclase, que esa vendría a ser como la clase padre. Aquí se hace una jerarquía, ¿verdad? Y aquellas clases que usan esas clases que ya están previamente definidas, que tú también las puedes definir, se llaman subclases. Super. Aquí también podemos decir que omnívoro, por ejemplo, es superclase de la subclase hombre. Sí, también. Conceptualmente es eso. Superclase es la clase padre, subclase es la clase hija. Entonces, por ejemplo, aquí, tú puedes definir una plantilla, una clase que se llame animal. Y cualquier animal, tú puedes decir, cualquier animal tiene como características 4 patas. Bueno, no 4 patas, porque aquí ya vamos a llegar al hombre, ¿no? ¿Verdad? Entonces podríamos definir como unas características del animal, ojos, ya, nariz, como características, y algunas características generales del animal. Entonces, cuando cree la clase herbívoro, ya voy a definir voy a tener las características del animal y además voy a incrementar características específicas del herbívoro. Cuando yo defina la clase carnívoro, voy a tener las características del animal y voy a agregar características específicas para el carnívoro. Cuando yo cree la clase omnívoro, voy a tener las características de la clase animal y además voy a agregar características específicas para el omnívoro. Cuando yo cree la clase conejo, voy a tener los atributos de la clase herbívoro, voy a tener los atributos de la clase animal y además voy a agregar características específicas para el conejo. Cuando cree la clase león, voy a tener los atributos de la clase carnívoro, voy a tener los atributos de la clase animal y además voy a agregar características específicas para el león. Lo mismo para la hiena, lo mismo para el hombre. Como que tú te bajaras la plantilla de PowerPoint, tú le pones otros elementos a esa plantilla y generaste una nueva plantilla. Y a su vez, esa plantilla la puede usar alguien más, donde se la va a descargar y le pone sus propias características. Y así se van generando nuevas plantillas, nuevas clases. Y eso se va creando una jerarquía. O sea, Mister, sería como coger una función y meterle ahí tus cambios. Sí se puede hacer eso en la herencia, sí se puede hacer eso.
¿Sí? ¿O sería como coger una función y agregarle algo? Es que no solo pensemos en función, porque recuerden que era una clase. Eso lo vimos en encapsulamiento. Una clase es una composición de ¿qué? Datos y Atributos. funciones. Atributos y Así es, atributos y y comportamientos. acciones, comportamientos. Así es. O sea, por eso no quiero decir son solo funciones. Esta cápsula, que es la cápsula animal, el herbívoro tendría derecho a los datos y a los comportamientos, los heredaría. Y además puede agregar el herbívoro más datos y más comportamientos. O sea, en cada subclase puede añadirle más y más y más datos y comportamientos. Así es. Puedes añadir más datos y comportamientos. Puedes añadir más atributos, más funcionalidades. Ah, ya, buenazo. Que si yo solo digo funciones, vamos a pensar que son solo funciones, y no. Recuerda, siempre veamos a la clase como esa unidad que está compuesta de atributos y comportamientos, datos y métodos. Es posible combinar las clases para reducir el trabajo. Por ejemplo, Unir creo de una dos. clase. ¿Ah? Heredar de dos. Sí, por ejemplo, que yo creo una clase tonos azules, otra clase llamada tonos amarillos y resulta una clase tonos verdes. No sé si me hice Ya. explicar. Entonces, tú me estás planteando una herencia de este estilo. Así es. Ya. Esa herencia se llama herencia múltiple, porque heredas de dos padres, digámoslo así, ¿no? ¿Verdad? Heredas de dos padres. Se crea una subclase de dos superclases. Eso se llama herencia múltiple. Y en Java no permite herencia múltiple. Eh, Java solo permite heredar de una clase. Y ahí hago un paréntesis, porque la herencia, precisamente como ustedes pueden ver aquí en la herencia, en el concepto no dice solo puedes heredar de una, ¿verdad? Sino que se basa en el concepto de reusar precisamente ya funcionalidad y datos de otras clases para crear nuevas clases. Eso es herencia. Y algunos lenguajes, como por ejemplo C++, C++ sí permite herencia múltiple. Java no permite herencia múltiple. Entonces ahí se han abierto unos debates. Algunos dicen, como Java no permite herencia múltiple, no es un lenguaje que adopte completamente el paradigma orientado a objetos, porque este es el paradigma. Uno de los pilares es la herencia. Entonces se han abierto algunos debates, así Java no permite herencia múltiple, por lo tanto no es completamente orientado a objetos. Unos debates. Dicen, C++ sí es completamente orientado a objetos porque sí permite la herencia múltiple. Pero realmente esos son puntos de vista, chicos. Con el hecho de que permitas la reusabilidad, ya estás cumpliendo con la herencia, no necesariamente con la herencia múltiple. ¿Y por qué no admite la herencia múltiple? Dentro de su concepción, dentro de su diseño, no la admite Java, no permite. O sea, los creadores del lenguaje dijeron, no vamos a permitir herencia múltiple. ¿Por qué? Porque la herencia múltiple tiene unos problemas. Imagínate que acá tengas un atributo que se llame color y acá tengas un atributo que se llame color. Es un problema en esta clase cuando digas color, ¿a cuál color te estás refiriendo? ¿O al color de la padre de la izquierda o al color de la padre de la derecha? Es un problema. Y C++ tiene ahí más sintaxis para poder diferenciar esos dos mecanismos. Y en cambio en Java, como no la permite, es muy fácil. Solo vas a decir color y te estás refiriendo al padre, al atributo del color de la clase padre. ¿Ok? ¿Preguntas? O sea que si, digamos, en animal hay un atributo llamado color y en herbívoro otro que fuera color, no se podría ir para abajo. Sí se O sea, puede. Sí se pero puede. viene de animal.
Viene animal y herbívoro tenga otro color también. Sí se puede diferenciar en Java. Ah, ya. O sea, tendría que ser diferenciarlos de algún modo. Sí, sí se diferencian. Ah, ya. Bueno, eso. Sí, sí, sí se diferencian. Ya vamos a ver la sintaxis. Ya, pero ahorita al menos estamos viendo el pilar, ¿no? ¿Verdad? Y ya les estoy diciendo que Java no permite herencia múltiple. El pilar es herencia. ¿Qué consiste herencia? En reusar esas clases previamente definidas con sus atributos y comportamientos para generar nuevas clases que adopten funcionalidades específicas, especializadas. Entonces, esto es lo que incrementa la usabilidad. Y reducir código repetido. Reducir código repetido. Bien, seguimos. Y el otro pilar. Ya este es el último. Pues están muy fáciles los pilares, ¿no? Como los vamos viendo. El último pilar, el polimorfismo. El polimorfismo, en este caso en el paradigma orientado a objetos, lo que establece es una técnica que permita a un objeto tomar diferentes formas. Pero con esto hay que tener mucho cuidado porque muchas veces decimos, permite tener muchas formas a la vez. No, a la vez no. A lo largo del tiempo, que es muy diferente. Porque un objeto no puede ser de varias clases. Cuidado, ahí se confunden. Un objeto no puede ser de varias clases a la vez. A la vez no. A lo largo del tiempo, sí. A lo largo del tiempo sí puede ser de diferentes clases. Entonces el polimorfismo se basa en eso, en la capacidad que un objeto puede tomar diferentes formas. Y eso va amparado con la herencia. Por ejemplo, como ustedes pueden ver aquí, aquí hay una herencia. La superclase es la clase animal. Las subclases es la clase perro, gato y vaca. ¿Ya? Yo puedo crear un objeto de la clase animal, ¿verdad? Que se instancia con la clase de perro. Es decir, un animal puede ser un perro. Un animal puede ser un gato. Un animal puede ser una vaca. O sea, un objeto de esta clase, una instancia de animal, digámoslo así, puede tomar la forma de perro, de gato o de vaca a lo largo del tiempo, no a la vez. Cuidado que hay una gran diferencia. O sea, puede ser que ese animal primero fue un perro, luego fue un gato, luego fue una vaca. Luego. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué? supongo que lo vamos a ver, pero Sí, lo vamos a ver todavía. El polimorfismo es uno de los conceptos que más les cuesta porque tenemos que verlo en código. Claro. Aquí quedémonos con esto. Claro, porque en este momento lo que entiendo es que hay una clase, pero si puedes crear ya perros, gatos y vacas, ¿para qué necesitas que pueda cambiar entre ellos a lo largo del tiempo? Profesor, Ya, eso podría sí, verse sí, también como en el ejemplo de los Pokémon que usted dijo, en la evolución. Al en la evolucionar va a tener evolución, otros correcto. estados En la evolución, y también tiene que ver con cuando ya veamos la definición de algunos comportamientos. Porque te pongo un ejemplo. O sea, ese es el mismo objeto que está cambiando. Entonces Sí, cambian los atributos, pero sigue siendo el mismo objeto, eso es lo que estamos manteniendo. así es. Sí, Ok. es Lo el de la mismo evolución, objeto. lo de la evolución de hecho fue un gran ejemplo. Sí. Puede tomar diferentes formas ese objeto. Eso significa el polimorfismo, pero no a la vez. Cuidado, es que eso no quiero que se confundan. Porque ustedes pensarían, este objeto es vaca, es gato y es perro a la vez. No. Un objeto no puede tener diferentes clases a la vez. Solo puede ser de una clase a la vez. Pero puede empezar siendo un perro, puede empezar siendo después luego fue un gato y luego fue una vaca, ese animal. Como ustedes lo dicen, el claro ejemplo, el Pokémon puede evolucionar. Puede evolucionar. Ese sería el ejemplo. Ya. Por ahora, el polimorfismo aquí no tenemos un ejemplo en código. Ya cuando lo veamos en código, ahí vamos a ver el polimorfismo.
ahí se lo entiende mejor el polimorfismo. Por ahora nos vamos a quedar con el concepto que es una técnica que es capaz o que le da la habilidad a un objeto de tomar diferentes formas. ¿Ya? Diferentes formas. ¿Ok? Listo. Polimorfismo. Bien, y estas son, entonces, cada uno de estos pilares le daba un beneficio al paradigma orientado a objetos y aquí lo podemos resumir. ¿Ya? La reusabilidad con la herencia, ¿no? ¿Verdad? Hacemos reusabilidad de código porque podemos crear nuevas clases a partir de clases ya previamente creadas sin redundar código. La flexibilidad porque se adapta a futuros cambios muy sencillos que puedo hacer en los atributos de estas clases sin un mayor impacto. Y la mantenibilidad, porque en este caso los cambios que yo haga en estas plantillas de forma interna no va a afectar a las otras plantillas. Entonces el impacto, que quiere decir qué tan grandes esos cambios que tengo que hacer, no van a ser exagerados. Entonces reduce, no significa que es cero, no, reduce, porque siempre cuando hay un cambio hay un impacto. Entonces estos son los tres beneficios que podemos sintetizar de la programación orientada a objetos: la reusabilidad, la flexibilidad y la mantenibilidad. Bien, hasta ahí esos son los 4 pilares. Así que esos 4 pilares, ¿no, verdad? Hay que tenerlos bien claros. El polimorfismo nos vamos a quedar como la capacidad de un objeto de tomar diferentes formas. Y este es un conceptito más elaborado, entonces eso sí lo tenemos que ver ya así en código para que ustedes lo vean. Bien, entonces ahora sí vamos a ver el lenguaje con el cual vamos a utilizar este paradigma orientado a objetos, es el lenguaje Java. Entonces aquí un pequeño de la historia de Java. Fue primero creado por Sun Microsystems en el año 91 por Jane Gosling. Y luego, pues, a su vez, Sun Microsystems fue adquirido por Oracle y actualmente Oracle es quien lo distribuye. Java es un lenguaje que tiene una característica muy interesante. Es un lenguaje compilado e interpretado. Las dos fases a la vez. Tiene esa característica, compilado e interpretado. Entonces, por ejemplo, Python. A ver, ustedes que vieron Python el semestre pasado. ¿Python era un lenguaje compilado o interpretado? Interpretado. Interpretado, sí. Interpretado, correcto. ¿Qué significa interpretado? Aquí va la diferencia. Tú simplemente le pasas el código a donde tú vayas a desplegar ese producto y lo único que tiene que tener instalado ese lugar donde vas a desplegar es el intérprete de Python. Pasas tu código y con el intérprete lo puede interpretar. Ese es el lenguaje interpretado. En cambio, el lenguaje compilado, ¿verdad? Es una fase donde la compilación incluye primero una revisión de que tu código cumpla con toda la sintaxis que establece el lenguaje. Se compila. Y al compilar, al revisar que cumpla con toda la sintaxis, se genera un lenguaje de máquina. ¿Qué es un lenguaje de máquina? Por ejemplo, un ejecutable. O sea, por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver aquí Firefox. Todos están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profesor. Firefox, cuando nosotros corremos Firefox, estamos corriendo un programita que se llama firefox.exe. Bueno, ese programita que estamos corriendo es el programa que está en lenguaje de máquina. Es decir, Firefox fue hecho con un lenguaje compilado. Lo construyeron para una arquitectura específica, por eso cuando ustedes se descargan Firefox, les dice, ¿quieres el Firefox de 32 bits? ¿Quieres el Firefox de 64 bits? ¿Quieres el Firefox DMG para Mac? ¿O quieres el Firefox TAR GZ para Linux?
fue compilado, eso es una característica del lenguaje compilado, es compilado para una arquitectura en específico. Si Firefox estuviera hecho en Python, fuera un programa hecho en Python, entonces yo aquí estaría ejecutando es un punto .py y ya lo estaría ejecutando el intérprete. Entonces, el lenguaje compilado es compilado para una arquitectura específica. Ejemplos de lenguajes que solo son compilados: C, C++, C Sharp, lenguajes compilados, ¿verdad? Y ejemplos de interpretados: Python, PHP, Perl. Son lenguajes interpretados. Ahí solo necesitas instalar el intérprete y pones tu código. La diferencia: los compilados, ¿no, verdad? Los errores se revisan en la fase en que estás construyendo el programa, los errores de sintaxis. Mientras que lo interpretado, estos errores no se revisan, sino que más bien se van ejecutando cada línea de código sobre la marcha, y si ocurre ahí un error de sintaxis, ahí en ese momento se detendrá la interpretación. El lenguaje compilado, mientras no tengas ningún error de sintaxis, no se genera el lenguaje de máquina. Tienes que primero superar todos los errores de sintaxis para que se genere el lenguaje de máquina. Bueno, sin embargo, Java no es una compilación que se compile a un lenguaje de máquina, como C, como C++, como C Sharp. Java se compila para un lenguaje intermedio. Ese lenguaje intermedio se llama bytecode. Es decir, los puntos Java se van a compilar no al lenguaje de máquina directamente para una arquitectura de 32 bits, 64 bits, no, sino que se va a compilar a bytecodes. Esos bytecodes son los .class. Para cuando ustedes vieron Maven, decía que Maven tiene un comando que se llama mbncompile, que va a llevar mis archivos de .java. ¿A dónde los llevaba? A .class. Entonces, cuando yo compilo mi programa, lo que estoy haciendo es generar esos archivos Java, transformándolo a archivos .class. Esos archivos .class están en ese lenguaje intermedio de Java que se llama bytecodes. Ese formato es ilegible, no lo pueden ustedes leer, es un formato binario de bytes. Es un formato de bytes, no se puede leer con un editor de texto. Los .java sí es texto plano. Esto es plain text. Los .java son texto plano, lo puedes abrir con Notepad, WordPad o Notepad++, mientras que los .class son binarios, son bytes. Son ilegibles, al menos por un editor de texto plano. Y entonces aquí vamos a combinar lo que ustedes vieron con Maven. Entonces, aquí está mi proyecto, y lo que yo escribo es código Java. Esto es texto plano, porque lo puedo abrir si quieren ustedes con un Word o un Notepad, lo pueden abrir estos archivos y van a ver que van a poder ver la misma información. Su código fuente está en texto plano. Entonces, cuando ustedes ejecutan, ¿verdad? Se compila el proyecto y también se interpreta. Aquí ocurren las dos fases. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí se está haciendo un building, se está haciendo una construcción, y cuando se hace una construcción, lo que estamos transformando es esos .java a .class. ¿Dónde vemos eso? Nos vamos a la carpeta del proyecto. Eso para un poquito orientarlos en lo que genera Maven.
Si nos vamos a la carpeta donde está nuestro proyecto se llama Hello World, ¿verdad? En Maven todo lo que ustedes generen como código se va a poner en esta carpeta Target. Aquí va a estar todo lo que se genera, lo que se produce. Va a estar en la carpeta Target. Todo lo que ustedes están programando va a estar en esta carpeta SRC, en Source. Que sí lo decía el video, ¿no? Ya, entonces aquí en Source, como ustedes pueden ver, aquí en la carpeta Main, Java, aquí va a estar mi paquete, SEDU-Export Hello World. Aquí están las clases que en .java, miren que la puedo abrir con un texto plano, con un Notepad, porque esto es legible. Ya. Entonces cuando Java se compila, voy a regresar a la raíz, eso sí es muy importante que ese concepto también se loquee. La raíz del proyecto, también lo mencionaba el video. Esta es la raíz del proyecto. La raíz del proyecto es donde está la carpeta. La raíz del proyecto. O sea, cuando yo les hable del root o raíz del proyecto, esta es la raíz del proyecto. Decía el video que en la raíz del proyecto está el archivo pon.xml. Esta es la raíz del proyecto. Este contexto de esta carpeta se la conoce como la raíz del proyecto. ¿Ya? Entonces, todo lo que ustedes generen va a estar aquí en la carpeta Target. Entonces, aquí en la carpeta Target, ustedes van a encontrar, en este caso, la carpeta Clases. Aquí en la carpeta Clases es donde Maven nos va a ubicar los archivos .class que se generan. Esta es la compilación de mis archivos Java a bytecodes. Los bytecodes son los .class. ¿Ok? Y miren que si lo trato de abrir esto con un editor de texto plano, son bytes, no lo voy a poder ver su contenido. Miren. Caracteres, símbolos, algo por ahí puedo leer, pero realmente aquí es un formato binario. Bytes, son bytes. ¿Ok? Bien, entonces eso... Sí. Lo que está pasando ahí es que el bloc de notas está tratando de leerlo. Sí, está tratando de leerlo, correcto. Está tratando de leerlo. Y ese es el POM, lo que acaba de abrir es el POM. No. No, wait. No, son los .class, los que se generan de los archivos .java. ¿Y dónde están guardados los .class? Aquí en esta Target carpeta, Classes. Target Classes. Ok. Todo lo que yo construya en mi proyecto se va a generar en esta carpeta Target. Entonces aquí, cuando yo mande a ejecutar mi proyecto, se va a generar esta carpeta Clases, donde se compilan los .java y se generan en .class. Y ya vamos a ver por qué son esos de los .class. Claro, porque se compilan. ¿Por qué se compilan? Ajá, ¿por qué se los transforma a bytecodes? Porque Java, recuerden, la fase de compilación es esta. Llevar los archivos .java, transformarlos a .class. Esa es la fase de compilación. Y luego viene la fase de interpretación. Dentro de los componentes de Java, Java tiene lo que se conoce la JVM, la Java Virtual Machine. Este JVM es el intérprete de Java. O sea, el equivalente al intérprete de Python. Cuando ustedes instalaban Python, instalaban el intérprete. Dentro de los componentes de Java está la Java Virtual Machine, que es el intérprete de Java. La Java Virtual Machine no entiende archivos .java. O sea, yo jamás puedo mandarle a la Java Virtual Machine a interpretar archivos .java. Él no entiende archivos .java. La Java Virtual Machine solo entiende o interpreta archivos .class. O sea, en otras palabras, la Java Virtual Machine es capaz de solo interpretar archivos que estén en formato .class. Si yo tengo archivos en formato .class, esos los puedo mandar a interpretar en la Java Virtual Machine. El intérprete de Java solo entiende archivos .class, solo entiende bytecodes.
O sea, entonces tu código lo tienes que compilar para que la pueda entender el intérprete. Para que la pueda entender el intérprete, correcto. A diferencia de Python, ¿no? En Python tú mandabas directamente tu archivo fuente y ya lo interpretaba. En Java no. Primero tienes que transformarlo, compilarlo a bytecodes, que es ese formato que les acabé de mostrar, los archivos .class, y esos archivos en ese formato los puede interpretar la Java Virtual Machine. ¿Por qué ocurre esto en Java? Porque la Java Virtual Machine, al interpretarlos en bytes, al interpretar estos bytes, lo puede hacer más rápido que interpretar texto plano. ¿Por qué? ¿Por qué se lo hacen dos fases? Porque si nosotros programamos con errores, aquí, la Java Virtual Machine va a tener que interpretar esos errores. Mientras que si primero pasan por una fase de compilación, esos errores ya tienen que estar subsanados, porque si tú no puedes compilar con errores. Doy un ejemplo de eso. Por ejemplo, si yo no cumplo la sintaxis de Java, ya vamos a ver la sintaxis de Java, pero aquí voy a equivocarme a propósito. Por ejemplo, ahí no estoy cumpliendo, ya el IDE me advierte. Yo no puedo ejecutar mi programa. No se compila mi programa. No se generan los .class. Me va a decir, hay un error. Y todavía, ojo chicos, ahí no he llegado a la Java Virtual Machine. Todavía no ha llegado a la Java Virtual Machine. Recién estoy en la fase de compilación. O sea, aquí no se generan los .class. Si yo tengo errores, no se generan los .class. Profe, y cada vez que yo le doy al play, o sea, ya imagina que tengo mi clase, le doy al play, Ajá. se crea la clase, el .class, ¿no? Y le Sí. doy de nuevo porque quiero añadirle otra Sí. Se otra vuelve a característica. compilar y se vuelve a ejecutar. Sí. Se sobreescribe. Se reemplazan. Se reemplaza, sí. Se Ok. reemplaza. Cuando yo doy play, aquí estoy haciendo las dos fases, la compilación y la interpretación. Cuando vuelves a compilar class, como que ese class reemplaza el class viejo. Exactamente. ¿Y qué pasa si o sea, tienes una clase que se llama mapa, ¿verdad? ¿Qué pasa si la eliminas y creas otra clase y después compilas? ¿Se elimina también como que la clase? Sí, se elimina la clase mapa, correcto. Ok, Hago en un tu save compilación. delete. Ese save delete es para ver si otra clase la está referenciando. Extractor. La borro. Ahora vuelvo a ejecutar mi proyecto. Ya no existe. Ya. Y entonces si voy a ver al target, vamos a ver al target. Mira, ya no está, ¿ves? Ok, entonces se elimina solo. Se elimina solo, ¿Y correcto. qué pasa si está referenciando algo a eso ahí? Te lo El líder advierte. te va a avisar que tienes que eliminar esas referencias porque no vas a poder, te va a salir error, porque tienes errores. Cuando Ok. tú referencias algo que ya no existe, ahí hay errores. Y eso no te deja compilar. Y eso no te va a dejar compilar. Correcto. Profesor, Sí. una pregunta. ¿Y si solo quiero interpretar? No se puede. La Java Virtual Machine, ¿qué es lo único que interpreta? Eso tienes que tenerla también claro. ¿Qué es lo único que interpreta la Java Virtual Machine? Los .class. Los .class. Entonces, para yo poder mandarle algo a interpretar a la Java Virtual Machine, tengo que tener, ¿qué cosa? ¿Qué tengo que tener? Generados .class. Y la ventaja de eso es que no tiene que, no tiene que interpretar errores, ¿no? Porque Python Tiene que revisar errores, porque sí pueden haber errores que se llaman errores en tiempo de ejecución. Ya vamos a ver los errores acá en Java, porque hay dos tipos de errores. Errores de sintaxis, que son errores en tiempo de compilación, y también pueden ocurrir errores en tiempo de ejecución. Esos errores en tiempo de ejecución sí pueden surgir en la Java Virtual Machine. Al menos, pero los errores de sintaxis sí se revisan en la fase de compilación. Y eso lo que evita es lo que dice el señor de Castro, de que la Java Virtual Machine no interprete esos errores de sintaxis, porque ya esos errores de sintaxis ya tuvieron que haber sido subsanados para poder generar los .class. Si no, no se generan los .class. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí?
Ojo con eso. Profe, y los objetos que tienen sus estados, entonces ahí, esos van dentro del punto class. Los objetos, bueno, todavía no hemos creado objetos, pero ¿qué es lo que va en el punto class? En el punto class lo que se está compilando es lo que yo tengo aquí de código en estos archivos Java. Nótese que por cada archivo .java se está generando un punto class. Por cada archivo Java, miren, se está generando un punto class. Entonces quiere decir que las plantillas se van a generar en archivos .class, en bytecodes. Sí, preguntas. En caso de que tengo varias clases dentro de un archivo .java y cuando le doy al play, se compila y se interpreta, al final me va a salir diferentes puntos clases o en un solo punto class me va a salir todas las clases que tenga ahí. No, por cada archivo .java se genera un punto class. Por cada archivo .java se genera un punto class. O sea, no puedo tener varias clases dentro de cada archivo .java. Eso es lo que no entiendo. Ya. Bueno, me voy a adelantar un poco. Por cada archivo .java corresponde una clase. Esta es la clase casa, que está en el archivo casa.java. Este es el archivo vehículo, que está en el archivo vehículo.java. No puedo tener varias clases en el mismo archivo vehículo. O sea, yo no puedo tener aquí vehículo, casa, carro, chocolate dentro del archivo vehículo.java. No. Sí hay un concepto que vamos a ver más adelante que se llaman inner class, pero inner class significa una clase dentro de otra clase. Eso sí es posible. Ya, pero no varias. O sea, aquí yo no puedo poner public class Pokémon, public class Pokébola dentro del archivo vehículo. No. Cada archivo .java le corresponde a una clase. Listo, profe, gracias. Excelente. ¿Preguntas? Bien. Entonces, al Java tener esta característica de que solo necesitas la Java Virtual Machine para poder interpretar archivos .class, ¿verdad? Lo convierte a Java en un lenguaje de arquitectura neutra. ¿Qué significa arquitectura neutra? Lo que te acabé de explicar antes. Que no tienes que compilarlo para 32 bits, que no tienes que compilarlo para 64 bits, que no tienes que compilarlo para Mac, que no tienes que compilarlo para Linux. No. Simplemente tu programa en código Java, generas tus .class y esos .class los puedes desplegar en cualquier lado donde esté la Java Virtual Machine. Evidentemente la Java Virtual Machine pues sí es un software, sí es un producto de software que va a estar desarrollado para una arquitectura en específico, así como Python. Cuando te bajaste Python, tuviste que bajarte el Python de 32 o el de 64 bits para tu máquina. Igual cuando tú te bajas la Java Virtual Machine, te la tienes que bajar pues para 32 y 64. ¿Ya? O para iOS o para, sí, ¿no? Para Mac o sí, para Mac. Igualito que en Python. Esa parte es igual que en Python. Una pregunta, profe. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una main class y las clases que creamos así, casa, vehículo? Ya. La main class va a ser nuestro inicio de nuestro programa. Lo que vayamos a ejecutar, se va a ejecutar, o sea, lo que empecemos a programar, tenemos que empezarlo a programar desde aquí del main. Aquí en el main se van a crear los objetos, se va a llamar, se van a hacer funcionalidades. Aquí vamos a decir, vamos a crear un objeto casa 1 que va a utilizar la plantilla casa. Vamos a crear un objeto casa 2 que va a crear va a utilizar la plantilla casa. Aquí vamos a crear los objetos en el main. Aquí vamos a decir los objetos que van a utilizar estas plantillas. Aquí vamos a crear un vehículo que utilice la plantilla vehículo. Este main va a ser nuestro punto de entrada, o sea, nuestro inicio de nuestro programa. Aquí esto es lo que se va a ejecutar. Desde aquí va a empezar la ejecución de nuestro programa. Pero no hay cómo ponerle atributos, digamos, que como el vehículo, número de ruedas, cosas así, al main. Al Sí main. es posible,
sintácticamente, o sea, el lenguaje sí me lo va a permitir, sí es posible, pero ya para hacer un programa no es conveniente. O sea, ¿Qué cosa es? digamos, no tiene sentido ¿Qué cosa? ¿Qué preguntaron? ponerle atributos a la clase main, porque al final es una clase. Ujú. O sea, Pero básicamente la esta- clase main solo se usa para ejecutar el programa, no ejecutar para... el programa, así es. Ah, ya. Pensemos la clase main para como el inicio de nuestro programa, más no como una plantilla a utilizar. Ah, ok, ok. Perfecto. O sea, tiene otros comandos y otras cosas adentro, a diferencia de las demás clases que tienen atributos. Sí, Ok. esto es lo que lo hace diferente, este método. Este método no lo van a tener las plantillas que vayamos a definir. Y este método es el que le da la característica de que esta es la clase por donde va a empezar nuestro programa. Este método que vemos aquí, main. Ajá. O sea, no pueden haber dos clases que tengan el método main. No. Por eso les dije la clase pasada. Una sola clase main en su proyecto, no varias. Solo debe haber un punto de entrada, un punto de inicio de la ejecución de su programa. ¿En dónde falla C2? En que eso tiene que ver más con el POM, ya lo vamos a ver, Okay. en que en el POM se tiene que especificar solo una clase main. Todavía no lo he especificado aquí porque ya les voy a decir cómo. El POM solo se especifica una clase main. Y es más, cuando ustedes ejecutan el programa, si vieron la guía, si vieron que salió un pop-up que decía, esta va a ser su main class, y él le preguntaba, recuérdamelo siempre o solo por esta vez. No sé si vieron esa parte. Capaz que no vieron esa parte de la guía, ni la leyeron. Ah, cuando creamos el... Ya, ok. Cuando ustedes ejecutaron su proyecto, su primer proyecto, el NetBeans ya les hizo esa pregunta. Aquí. Él les dice, ¿cuál va a ser la main class de tu proyecto? ¿Va a ser esta? Y él te dice, ¿solo vamos a recordarlo por ahorita que lo abriste al IDE o lo vamos a recordar siempre? Entonces aquí hay que decirle, recuérdalo siempre. Esta va a ser la main class. Solo se elige una, Ya, no varias. la opción que te está dando es la de que esa siempre sea la main class o que solo te recuerdes mientras estás en la sesión IDE actual. Sí, son esas dos opciones. Si tú le pones, recuérdame en esta sesión del IDE, lo que va a ocurrir es que cuando cierres el NetBeans, vuelvas a abrir y quieras ejecutar tu proyecto, de nuevo te va a salir este pop-up. Ok. Y te va a volver a preguntar, ¿quieres que esta sea la main class solo ahorita que tienes abierto el IDE o ya quieres que lo recuerde permanentemente? O sea, puedes tener Recuérdamelo varias main permanentemente. class de cambiarlo. ¿Ah? Pero Si tú puedes, marcas la de arriba, si marcas la de arriba, siempre tendrías que estárselo recordando. o podrías cambiarla. O sea, ¿para qué marcar esa de arriba? ¿Por qué utilidad tiene marcar la de arriba? Que hagas ahorita una prueba de esa main, la borres porque ya no te gustó lo que tenías programado y vuelvas a crear otra main class y entonces ahí ya tendrías que elegir la otra. Ok. Saben. Bien, eso sí, recuerden, una main class, solo una main class y varias clases de plantillas ya del propósito del problema que vayamos a resolver. Bien, esta es un poco la historia de cómo ha evolucionado Java y un poquito explicar por qué utilizamos OpenJDK. Utilizamos OpenJDK porque resulta que Java hasta la versión 8 era completamente gratis, no libre. Hay una diferencia en gratis y libre. Gratis significa que te dan el software, pero no te dan el código fuente. Y libre significa que tú tienes el código fuente. La Java Virtual Machine nunca fue libre, fue gratis. Entonces, lo que hicieron los desarrolladores y comunidades fueron crear la Java libre. Esa Java libre es la OpenJDK, la que estamos utilizando. ¿Qué significa la libre? La libre es que ustedes pueden bajarse el proyecto de OpenJDK, como también lo decía el video. No sé si ustedes escucharon esa parte del video, que decía que Maven es un proyecto libre, que significa que tú puedes bajarte el código de Maven, hacerle cambios que tú quieras a Maven y volverlo a producir a Maven con nuevas mejoras. Entonces, el proyecto OpenJDK es un proyecto libre, que en este caso emula las características de Java, ¿verdad? Y tiene lo mismo que prácticamente tiene Java, pero es un proyecto distinto, es un proyecto libre.
En cambio, la Java de Oracle es como la Java oficial, y que sí la podríamos utilizar y la podríamos descargar, pero en la Java de Oracle hay que tener en cuenta en algo, que la Java de Oracle, cuando la vayamos a poner en ambientes de producción, tenemos que prácticamente pagar una suscripción a Oracle. ¿Ya? Entonces, ajá. Porque si no, ¿qué gana Oracle dándote la Java y todo? ¿Cuál es el beneficio de Oracle? El beneficio de Oracle está en que si ya lo vas a usar en un ambiente de producción, tienes que pagarle suscripción a ellos. Si no, estás cayendo en una ilegalidad. Pero en cambio, si utilizas la OpenJDK, que es la que estamos utilizando nosotros, es prácticamente libre y gratis y no hay ningún problema en utilizarla ni tenemos que pagar suscripción. ¿Ok? Bien, esa es un poquito la diferencia. Bien, como les dije, Java es multiplataforma o arquitectura neutral, es lo mismo el concepto, multiplataforma. Quiere decir que el código que nosotros desarrollemos solo lo vamos a compilar a .class y lo podemos desplegar en cualquiera de los sistemas operativos, Linux, Solaris, Mac, Windows, y lo único que tienen que tener estos sistemas operativos es la Java Virtual Machine. ¿Ya? Aquí está. Entonces, mucho ojo con esto es lo que hacemos. Cuando nosotros tenemos nuestro programa, lo vamos a compilar. Recuerden, esos archivos .java se van a transformar a bytecodes, que son los archivos .class, y esos archivos .class pues los vamos a desplegar en la Java Virtual Machine. Esos .class que nosotros generamos los podemos desplegar en cualquiera de las Java Virtual Machine de cualquiera de los diferentes sistemas operativos. A diferencia de cuando se trabaja con lenguaje compilado puro, que se compila el lenguaje de máquina, tú tienes que compilar tu código, lo tienes que compilar para Windows de 32 bits, lo tienes que compilar para Windows 64 bits, lo tienes que compilar para Mac, lo tienes que compilar para Unix, y así es como se generan los diferentes instaladores. ¿Ya? En cambio, en Java lo compilas, generas tu .class y ya se pueden ejecutar en cualquier sistema operativo que tenga la Java Virtual Machine. Bien. Aquí unas estadísticas. Java es muy popular en la parte empresarial, hay muchas aplicaciones en Java Web también. Van a haber bastantes sitios que utilizan Java. Aquí algunos ejemplos de algunos sitios que utilizan Java: eBay, LinkedIn, Amazon, Facebook. En algunos componentes utilizan Java. Y digamos, la característica más boom que ahorita actualmente se utiliza Java es en Android. Quieren programar en Android puro, tienen que saber Java. ¿Cuántos teléfonos y dispositivos utilizan? Pues alrededor de 3.000 millones de dispositivos móviles utilizan Java. Gran soporte y comunidad con la comunidad de OpenJDK, más de 9 millones desarrollados en el mundo. Java es uno de los lenguajes más populares. Si ustedes ven los rankings de lenguajes populares, Java va a estar entre el top de esos lenguajes. Entonces, por eso es que prácticamente este curso utilizamos este lenguaje para explicar el paradigma orientado a objetos. El lenguaje de Java está basado en clases. Recuerden que esto les había dicho, ¿no? En Java lo que vamos a definir son las plantillas. Entonces aquí solo se van a definir las plantillas y también vamos a crear objetos que utilicen estas plantillas. Y dentro de las características de Java, seguro, portable, orientado a objetos, robusto, y la arquitectura neutral nos da la característica de interpretado, alto rendimiento, multihilo, porque Java tiene programación multihilo, que esa es nuestra última unidad que vemos, también nos da esa característica. Ya, esto de la historia ya la vimos un poquito, y aquí vamos a ver un poquito de los productos tecnológicos que tiene Java. Java tiene la Standard Edition. En la Standard Edition prácticamente lo que viene es la cobertura para poder crear aplicaciones de escritorio de Java, que son aplicaciones que corren en computadoras o en estaciones de trabajo. Esa es la Standard Edition. La Enterprise Edition, en cambio, Java trae librerías y paquetes para crear aplicaciones web. Ya, o sea, todo el entorno web viene en la paquetería del Enterprise Edition. Y la Micro Edition es en este caso la paquetería que venía para hacer aplicaciones móviles. Esa es la Micro Edition para aplicaciones móviles. Y también hay el Java Car, que es para hacer un poquito de programación sobre, en este caso, hardware. ¿Ya? Entonces vienen varias suites de Java, ¿no? Entonces aquí está un poquito los componentes, ¿no? Todo lo que está basado en lenguaje Java, aquí vienen las plataformas, el Standard Edition, como les dije,
viene soporte para hacer aplicaciones de escritorio. Inclusive podemos hacer JavaFX. Ya, la Enterprise Edition ya viene para, en este caso, hacer aplicaciones web, ¿verdad? Lo que es Micro Edition, para lo que es móviles, para televisores que también prácticamente traen versiones aquí de Androids, televisores, y los Java Cards que tiene que ver en este caso con tarjetas, con dispositivos físicos en este caso. Son la gama de productos que vienen en este caso en Java. Bien, entonces aquí está. Estos son los dos componentes que vamos a encontrar en Java. La Java Virtual Machine, que ya sabemos que es el componente de software donde podemos correr los .class. Y en este caso también el Java API, que es el Application Programming Interface, es prácticamente las especificaciones, la documentación que vamos a encontrar de Java, donde se nos especifican todo lo que se puede hacer con cada una de las clases. Porque Java ya trae algunas clases dentro de su arquitectura. Ya trae algunas plantillas. Y nosotros ya vamos a ver que esas plantillas también nos afectan a nosotros. O sea, tienen injerencia sobre las plantillas que nosotros creemos. Ya vienen ahí unas plantillas predefinidas, ya vienen unas plantillas que prácticamente están como parte de cualquier proyecto que creemos en Java. Bien. Esto ya lo hicieron ustedes. Entonces, voy a aprovechar un poquito y voy a explicar ya para terminar la clase un poquito del resumen de lo que ustedes vieron del vídeo. Y ahora que ya sabemos el proceso un poquito de Java, Maven es un software que está utilizando los componentes de Java. Tenemos el compilador de Java que se llama JavaC. Voy a ponerlo aquí. Perdón. El compilador de Java se llama JavaC o Javac. Y el comando para ejecutar en la Java Virtual Machine se llama Java. Estos dos comandos son los que vienen en el JDK, en el OpenJDK. Vienen más comandos, pero digamos estos son los importantes que vamos a utilizar. Javac, que es el compilador de Java. Nosotros lo vamos a compilar un archivo Java y lo vamos a generar a .class. Y Java como tal, como comando, es el que nos permite ya ejecutar archivos .class en la Java Virtual Machine. Anótense esos dos comandos, Javac y Java. JavaC es el compilador de Java. Java es el comando que ejecuta archivos .class en la Java Virtual Machine. Muy bien. ¿Qué hace Maven? Maven interactúa con estos comandos. Cuando nosotros compilamos un proyecto, Maven tiene sus plugins, que son software de Maven, que permite hacer tareas sobre nuestro proyecto. ¿Ya? Maven trabaja con lo que se llama un artefacto. A cualquier proyecto de software que nosotros creemos, Maven le llama artefacto. O sea, este proyecto que hemos creado aquí es un artefacto. Un artefacto simplemente es un producto de software. ¿Por qué se llama artefacto? Porque este artefacto puede ser un módulo de un sistema que a su vez está dentro de otro artefacto que es un sistema más grande. O sea, yo podría aquí estar trabajando un proyecto que solamente es la ventana del doctor, o digamos todas las funcionalidades del doctor. Alguien más puede crear otro proyecto donde solo es la funcionalidad del paciente, y a su vez esos artefactos luego se van a integrar a un artefacto más grande, a un proyecto más grande, que va a ser todo el sistema de médico, el sistema de consultas. Entonces, para Maven, nuestro proyecto de software es un artefacto. ¿Ya? Cuando nosotros creamos un artefacto, lo vamos a hacer siempre en New Project, Java con Maven, Java Application. Maven lo que nos va a pedir son las coordenadas de nuestro artefacto. ¿Qué son las coordenadas de nuestro artefacto? El nombre del proyecto, que este va a ser el nombre de nuestro artefacto, o también conocido como nuestro ID de artefacto. Este de aquí puede ser cualquier nombre. Generalmente esos nombres están en minúsculas. El nombre de proyecto. El ID del grupo generalmente también es un identificador único.
pero se ha llegado a la conclusión de utilizar un estándar que es el dominio para el cual tú estás trabajando este software al revés, que también lo dice el video. El Group ID es el dominio donde tú estás trabajando este software, pero al revés. Por ejemplo, si yo trabajara para Google, mi Group ID sería com.google. Si estuviera trabajando para Apache ORG, mi Group ID sería org.apache. ¿Ya? Como en este caso estamos trabajando para Spol, digámoslo así, entonces sería mi dominio al revés. Ese edu Spol. Ese Group ID. Ese Group ID es una manera de conformar la coordenada, porque la coordenada se conforma con todas estas características. Se conforma con el nombre del proyecto, que es el Artifact ID, el Group ID y el version. El version es en qué versión está este software. Si es mi versión 1.0, si es 1.1 con la variante 1, la versión 1.1, 1.2, 1.3. Y también puedo aquí utilizar unas palabras claves. Snapshot, RC, Release Candidate, o puedo ponerle también test. Realmente esto del nombre son los nombres que citaba en el video como nombres más comunes que se le suelen poner. Snapshot significa que ahorita estoy tomando mi código y ahorita estoy haciendo mi primera versión o unos cambios. Un snapshot es como una foto. O sea, ahorita de este código voy a sacar una foto. Todavía no va a ser mi release candidate, que significa que ya está próximo a publicarse, ¿no? Sino que el snapshot es como que ahorita recién estoy empezando a trabajar. Mi versión inicial. ¿Ok? Y esto del package aquí es opcional. Esto es lo que se especifica en Maven, las coordenadas. Y estos datos se van a colocar en el archivo de configuración del proyecto, que es el POM XML. Aquí se van a poner, como pueden ver, aquí está el Group ID, el Artifact ID, el version de mi proyecto, y también Maven decía que dentro de la fase de Maven, la idea o lo que ayuda a Maven es hacer el empaquetado. ¿Ya? ¿Qué es el empaquetado? Y ahora con esto ya es lo último que vamos a ver. El empaquetado simplemente es poner en una carpetita todos los archivos .class que tú generes. Es como que estuvieras haciendo un .zip, pero un .zip de solamente archivos .class. Y ese formato de ese comprimido, digámoslo así, de archivos .class, es lo que se conoce como el jar. O sea, el jar, el empaquetado del jar, es simplemente una carpetita donde voy a poner todos los .class que genere mi proyecto y se va a comprimir no en un .zip, sino en un .jar. Eso es un empaquetado. También está lo del POM. Que era el POM, que era un conjunto de o sea, también era una agrupación, ¿verdad? De puntos jar, ¿o qué? Sí, se pueden también, lo que pasa es que las dependencias se pueden especificar en .jar. De hecho, ese es a ver, el .jar es la forma, digamos, de Java de poner todos los archivos .class en una carpeta. Es la forma de distribuir archivos .class. Porque imagínate que yo aquí en mi proyecto necesite una librería para enviar correo. Entonces, esa librería que me voy a bajar van a ser muchos archivos .class, pero la librería me la va a entregar empaquetada en un .jar. En un .jar. Entonces, Maven tiene algunos comandos, como ustedes vieron. Esos comandos no tienen que escribirlos como en IntelliJ IDEA, como los daba el vídeo. Nick Benz aquí ya me ayuda bastante en eso. Por ejemplo, si yo quiero hacer un build, construir mi proyecto, tengo el martillo. El martillo, el build, lo único que hace es los archivos Java, empaquetarlos. Mejor dicho, los class, porque lo que va a hacer es compilar los Java, generarlos a class y empaquetarlos. Entonces, miren, damos martillo, y a lo que damos martillo, lo que va a pasar es acá en mi target, se debería crear un empaquetado de mi proyecto. Aquí está el empaquetado de mi proyecto.
Este es el empaquetado. ¿Qué tiene el empaquetado? Abrámoslo. Vamos a abrirlo. Se lo puede abrir con WinRAR. Y miren lo que tiene el empaquetado. Como les dije, el empaquetado simplemente lo que va a tener son mis archivos .class. O sea, un .jar es nada más que un empaquetado de los archivos .class de mi proyecto. Eso hace Maven, me empaqueta. Me empaqueta mi producto de software. Entonces, ya le doy, Di Castro, paso un ratito, déjeme terminar. Yo quiero mi sistema distribuirlo. No le voy a pasar el proyecto, porque le estaría pasando mi código fuente al cliente que yo le voy a entregar mi proyecto, sino que yo le paso el empaquetado. Tenga, señor, yo le voy a enviar el empaquetado, este es el producto de software y usted ya lo puede ejecutar. No se entrega a los fuentes. Cuando se distribuye un proyecto no se entrega a los fuentes, porque si no, ya no los vuelven a contratar ustedes para los cambios. Se entrega el producto empaquetado. Se entrega los .class, porque eso nomás es lo que necesitas para poder ejecutar ese proyecto en la Java Virtual Machine. Se entrega este empaquetado. Y como son .class, no son legibles. Y entonces, ¿cómo eso es lo único que hace Maven, ¿no? Además de poder organizarte. Bueno, esta es una de las tareas que puede hacer Maven, porque la otra tarea que nos va a ayudar bastante es con el tema de dependencias, con el tema de librerías externas que vayas a utilizar. Una de las fases es el paquetado. Ahora, eso hace Martillo, ojo, eso hace Martillo, empaqueta. Pero también tenemos Clean and Build, que es Martillo y Brocha. Martillo y Brocha lo que hace es primero eliminar todo lo que se haya generado, como por ejemplo ese .jar, lo va a eliminar. ¿Y cómo constatamos que realmente lo elimine? Si quiere veamos la fecha de modificación y creación de ese .jar, para que vean que lo va a eliminar y lo va a volver a crear. A ver, se llamaba Hello World. ¿Dónde está Hello World? Acá está. Target, ya. Miren, está creado 3.54, el anterior. Vamos a hacer martillo y brocha. Martillo y brocha lo que va a hacer es primero un clean, que lo que va a hacer es eliminar cualquier dependencia que se haya bajado Maven y la va a volver a bajar, o cualquier plugin que se haya bajado y lo va a volver a bajar y va a volver a construir el proyecto. Generalmente el martillo y brocha lo vamos a utilizar a veces cuando alguna dependencia causó algún ruido, hicimos algún cambio y volvemos a usar martillo y brocha para que se elimine lo que tenía y volverlo a bajar. Entonces ahí utilizamos martillo y brocha. Entonces, ¿se recuerdan que era 3.54? Miren que ahora se volvió a generar 3.57. ¿Ya? Ahora, si yo ese archivito .jar se los paso a ustedes, vamos a suponer que son unos clientes, ¿cómo ustedes lo van a ejecutar a ese archivito .jar? Bueno, a ese archivito .jar, como no es una aplicación todavía con entorno gráfico, lo tendríamos que generar con simplemente dar doble clic. Si tuviera entorno gráfico, o sea, si tuviera una ventana, un botón, que eso lo vamos a ver en el segundo parcial, con darle doble clic ya se ejecutaría, como que fuera un ejecutable. Pero como es consola, lo que estamos todavía programando, entonces la forma de ejecutar ese archivo .jar es la siguiente. Nos vamos a ir mediante la consola de Windows a donde está esa carpeta de nuestro proyecto. NetBeans Projects, en mi caso, Hello World, todo esto está grabado, si ustedes quieren lo vuelven a ver. Y vámonos al target, y aquí en el target tenemos nuestro archivo .jar. Entonces, aquí vamos a utilizar el segundo comando que les expliqué. El primer comando para compilar es javac, que eso ya lo utiliza Maven, y el comando para ejecutar en la Java Virtual Machine es java. Entonces yo puedo decir simplemente Java, le digo el tipo de empaquetado que estoy utilizando, que es jar, o sea, Java con una opción menos jar, y le doy el nombre del archivo jar. ¿Ya? Aquí me va a salir un error. Me va a decir que no hay un manifiesto. No tengo un manifiesto. ¿Qué es un manifiesto? Un manifiesto es simplemente como un archivo dentro del jar
que se especifique cuál es la main class. ¿Ya? Ese archivo, el NetBeans, no lo pone por default. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ante eso, yo les he colocado un recurso. Aquí, a ver, déjenme ver este su paralelo, sí. Yo les he colocado un recurso de un foro, aquí está, que les permite a ustedes configurar el POM para que se cree un archivo de manifiesto. Aquí está, miren, inclusive el foro lo dice, que si tú haces ya -yar, te dice no hay un manifiesto. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner estos parámetros de configuración en el POM, tal cual los copian, tal cual los pegan en el POM. Y esto le va a decir al Maven que dentro del empaquetado, lo van a poner luego de properties, que en el empaquetado ponga el archivo de manifiesto. O sea, todas estas sentencias, digamos estas configuraciones, lo que va a hacer es que ponga el archivo de manifiesto en el POM. ¿Ya? Entonces, ¿qué nomás tienen que especificar aquí? La main class. Y aquí respondo un poco lo que me preguntaba el señor de Castro. No puedo tener dos main class. La idea es que tenga solo una, porque inclusive cuando vas a empaquetar, en el manifiesto tienes que decir cuál es la main class. Y aquí esto justamente te pregunta cuál es la main class. Entonces, la main class tienes que especificarla con el paquete y la clase. Es decir, tienes que decirle, mira, ese edu es Paul, hello world, ese es el nombre del paquete, world, este es el nombre del paquete, ese edu es Paul, hello world, y ahí el nombre de la clase. No necesitas poner main.java, solo hasta el nombre de la clase nada más, aquí en el POM. ¿Ya? Ahí utilizamos martillo y brocha porque queremos volver a generar todo, que se vuelva a generar de nuevo el jar, pero mucho cuidado, y mira, porque esto también es un error que a ustedes les puede salir cuando quieren hacer esto. Hacen martillo y brocha y aquí les va a salir un error. Van a ver. Va a salir un error y no se asustar, y lo que cuando ustedes lean este error que dice, mira, fallé al limpiar el proyecto, porque no pude fallé al eliminar la carpeta target, porque la brocha lo que hace es eliminar la carpeta target. Pero profesor, ¿por qué no la puede eliminar? Porque tú aquí en la consola tienes abierta la carpeta target. Entonces simplemente sal de aquí de la carpeta target para que la consola no tenga agarrado el control de la carpeta target, y ahora sí puedes dar martillo y brocha. ¿Ya? Entonces, mira, todo felicidad, porque ya ahorita no tiene la consola agarrada a la carpeta target, ya la puede eliminar tranquilamente. Muy bien, entonces mira, ya volví a construir el proyecto, entonces me dirijo a la carpeta target, veamos aquí en la carpeta target y ya está nuevamente mi empaquetado jar, y probemos que ahora sí lo podamos ejecutar con java -jar. Y ahí está el hello world. Entonces, esas líneas que pusimos en el POM, lo que nos ayudaron fue a poner el manifiesto. ¿El manifiesto qué es? Es simplemente un archivito de configuración que dice cuál es la main class en el jar. Si abrimos el jar, vamos a encontrar ahí ese archivito de manifiesto. Creo que el WinRAR no nos lo muestra. Aquí en el metainf, ahí está ese archivito de manifiesto. Aquí está el manifest, mira. Eso es lo que nos pedía Java, la Java Virtual Machine, y que ya ahorita con esas líneas de Maven ya lo incorporamos a nuestro manifiesto. Entonces, si yo ya quiero entregar mi proyecto y ya lo quiero entregar nada más los .class, ya simplemente doy este empaquetado .jar y lo distribuyo. Ya le vendo el software a la empresa del señor de Castro, tenga aquí está el software, es este .jar, solamente ejecútelo. Y ya está. No le doy los fuentes. Solo necesita los .class para desplegar. Entonces, eso hace Maven. Me ayuda en el proceso de construcción, de empaquetado, ¿verdad? Y también, bueno, si yo quisiera y esto estuviera haciendo una librería,
yo puedo subir este YAR a los repositorios de Maven y poner a disposición esa librería para que todos los que estén en la comunidad de Maven las puedan usar. Esa también es la idea de especificar en Maven una coordenada única, de que sea identificable únicamente en el Internet. ¿Preguntas? O sea, entonces Maven lo que hace es darle más funcionalidad a la parte de empaquetado o no se puede empaquetar sin Maven. Sí se puede empaquetar sin Maven, sino que todo lo que ahorita configuramos No se podría hacer. te va a tocar hacerlo a ti como prácticamente a mano. O sea, ese- claro, Maven te da una plataforma en la cual lo puedes hacer más rápido técnicamente, como te da más utilidad, ¿no? Así es. Ok, Ujú. ok. Y me pone las cosas organizadas. Todo lo que yo produzco va a estar en el target. O sea, claro, o sea, ya se encarga de hacer las cosas, como que... Ya se encarga de hacer las cosas mediante sus plugins. Correcto. Ya, ok, increíble, gracias, profe. De ahí, si yo solo trabajara con Java, las dos herramientas que a mí me sirven para compilar y para ejecutar son Javac, que es ya el compilador de Java, y Java. Este comando lo que hace es agarrar .class y enviarlos a la Java Virtual Machine. Recuerden que el .jar solo tiene .class. Es un empaquetado de solo .class. Ya, y supongo que es imposible pasar de un punto class a un punto Java. Como que ese es el punto. Sí es posible, pero ya esos son hacks. Son hacks. Sí es posible. Es decriptar, ¿qué es lo que haces para volver? Lo que pasa es que dentro del proceso de compilación Java deja registros de lo que ha transformado, y si tú tienes esos registros puedes regresar al nuevo al código original. Pero son hacks. Son hacks. O sea, esa información se supone que no te la dan, porque el punto es que no puedes acceder a esos Java, ¿no? Son hacks, así es, son hacks que se pueden hacer. Okay. Y hay una herramienta también para hacer eso, se llama el Java Decompiler. Ajá, pero no siempre funciona, porque a veces cuando no compilas con esos registros o no quedan esos registros, no se puede regresar al código original. Okay. Es un proceso de ingeniería inversa también que se llama. Ok, preguntas. Está cantando el señor de Castro, ¿no? Ups. Sí, Preguntas. ¿Estamos claros? Bueno, entonces yo lo que les pediría ahora es que ustedes hagan su empaquetado con el proyecto que generaron y hagan lo mismo que yo hice. Traten de ejecutarlo con Java-jar. ¿Por qué? Porque en el proyecto del primer parcial, yo les voy a pedir eso, que aparte de su código fuente, me entreguen el empaquetado, para yo simplemente hacerle Java-jar y ejecutarlo. Como que me estuvieran a mí entregando un producto ya empresarial y listo para poderlo utilizar. Entonces es importante que ustedes sepan empaquetar. Para ejecutar este empaquetado, usted solo iba a consola, iba a la carpeta, dirección, y ahí ponía el Java. Que me fui. Ah, sí, ese de ahí. Ok. Sí, igual está en el vídeo, si requieren verlo de nuevo, está en el vídeo. Lo pueden chequear y lo hacen de nuevo. Y la configuración del Maven ya se los he puesto como en el módulo, el recurso, para que tengan. ¿Ok? ¿Qué dijo, profe? Que la compilación del Maven. Acuérdate que primero Maven sí nos generaba el .jar, pero cuando tratábamos de ejecutarlo decía que no hay un manifiesto. Ya, el blog, esa cosa, ya, ok, dale. Ya, en el blog está la configuración para ponerle el manifiesto al empaquetado. Ya, profe. Tenemos que hacer algo para la próxima clase, hay que leer algo, ver algo, hacer algo. Sí, si van a tener que leer, yo ya les pongo lo que tendrán que leer para que vengan para la próxima clase preparados. La próxima clase es el miércoles, ¿verdad? Lunes, ¿qué le pasa? Pero el lunes es feriado. Ah, el lunes es feriado. Lazo entra a la presidencia, creo. Bueno, yo les confirmo por correo qué vamos a hacer, ¿ya? Está bien, por mí está bien. No pasa nada, profe, de la clase. De la clase nomás, la plena, yo también digo lo mismo. Si ustedes están de acuerdo, yo creo que sí, demos mejor la clase para no retrasarnos, ¿ya? Claro, retrasarnos. Confirmo. Ya. ¿Ok? Listo.
Bueno, estén atentos a mi comunicado, ¿ya? Ya, profe. Listo, profe. Porque tengo la clase con el otro curso. Pasen muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, ustedes también. profe. Buenas tardes, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.